Para entrar al nicho del derecho inmobiliario, no es como abrir y cerrar los ojos y decir, quiero estar en ese nicho. Hay varias cosas que tenemos que preparar primero. Uno de ellos es, si queremos el nicho inmobiliario, ¿en qué nicho lo queremos? Esto es, ¿en qué lugar, en qué parte del país, en qué región queremos desenvolvernos? Entonces, un estudio importante para poder determinar si podemos entrar en ese mercado es dónde hay espacio, dónde se está trabajando los bienes raíces, para entonces movernos hacia ahí. Cuando digo dónde hay espacio, es que hay mercados que están tremendamente saturados, entonces la competencia va a ser mucho mayor. Y cuando digo dónde se está moviendo el sector inmobiliario, el bienes raíces, es porque en cualquier país en el que nos desenvolvamos, los bienes raíces no van a estar en un tope durante todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los mejores lugares? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Ha sucedido muchísimo y yo le llamo la fiebre del oro, que la gente ve que se está desarrollando una región y sale un montón de abogados hacia esa región. Baja los bienes raíces y tienen que retirarse, porque además no buscan otros nichos que acompañen al derecho inmobiliario. Entonces, paso uno, un estudio regional. Paso número dos, tenemos entonces que determinar si hay suficiente espacio o no para entrar en ese nicho. Es importante también recalcar que el derecho inmobiliario va acompañado siempre de una serie de derechos más. Por ejemplo, el derecho corporativo. Por ejemplo, el derecho sucesorio. Por ejemplo, el planeamiento eh, de bienes. Por ejemplo, el planeamiento familiar, la sucesión familiar. Hay varios temas en que los abogados tenemos que desenvolvernos porque nos va a ir ayudando, primero en el desarrollo del derecho inmobiliario que estemos practicando y además nos va a abrir otros nichos y otros mercados. Entonces también tenemos que saber si somos capaces de trabajar esas otras áreas que necesariamente van acompañando al derecho inmobiliario. Muchas personas consideran que el derecho inmobiliario es muy fácil. Es simplemente hacer escrituras, escrituras de compraventa. Nada más alejado de la verdad que esto. El derecho inmobiliario requiere que un buen abogado maneje muy bien los derechos reales en general y que maneje además cada uno de los derechos reales en específico. O sea, tenemos que manejar muy bien el tema de la propiedad y las diferentes ramificaciones que hay ahí: copropiedad, propiedad en condominio, propiedad colectiva. Debemos manejar muy bien el derecho de posesión, porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con propiedades que lo que están es en posesión y aún así están dentro del mercado inmobiliario. Entonces también cómo se maneja ese derecho de posesión y cómo se llega a titular eventualmente, de tal manera que cualquier adquirente pues sepa bien qué es lo que está adquiriendo. Adicional a esto, hay muchísimas propiedades que tienen servidumbres o que requieren de una servidumbre, ya sea para que se pueda adquirir o para que tenga un buen desempeño en relación con lo que se quiera hacer en ese terreno. Entonces ya estamos hablando también de el derecho de servidumbre que tenemos que manejar muy bien. ¿Y cuántas propiedades no tienen usufructos? Es muy dado que las propiedades pertenezcan a hijos y el usufructo a los padres. ¿Qué pasa en esos casos?
O también sucede que el derecho inmobiliario no es solo una cuestión de compraventas. Entonces nos pueden estar buscando para que constituyamos usufructos, para que eliminemos usufructos, para que constituyamos servidumbres, eliminemos servidumbres. Y también tenemos que manejar las garantías reales en general, hipotecas, cédulas hipotecarias, prendas, garantías mobiliarias, fideicomisos. Todos estos son institutos que se aplican directamente en los derechos reales y por tanto en la práctica del derecho inmobiliario. Muchas transacciones se hacen en donde es el vendedor el que está financiando y por tanto debemos saber recomendarle cuál va a ser la mejor garantía, que no siempre será una hipoteca, podrá ser un fideicomiso de garantía, podrá ser una garantía mobiliaria, en fin, hay muchas fórmulas para poder garantizar un financiamiento, por ejemplo. Esto me lleva a decir también entonces pues que tenemos que manejar el derecho de obligaciones y dentro de esto los contratos. En otras palabras, derecho inmobiliario no significa estrictamente compra-venta de propiedades. A la par de esa compra-venta de propiedades, que probablemente es lo que vaya a permitir que tengamos mejores honorarios o más honorarios, pero definitivamente no nos podemos quedar en un proceso de compra. Y aún así, si nosotros hablamos de un proceso completo de compraventa, no es simplemente acudir ante el notario público y A le vende a B. Hay muchos pasos. Tenemos lo que vamos a denominar los precontratos, pues que no son otra cosa que contratos, pero son precontratos a ese contrato de traspaso de compraventa. Estamos hablando, por ejemplo, de opciones de compraventa, de promesas recíprocas de compraventa o lo que se conoce como el Purchase and Sale Agreement o PNS, que en muchas ocasiones lo hacen los mismos corredores de bienes raíces. Esos precontratos debemos saber redactarlos y tenemos también que saber interpretarlos para poder corregirlos. Otro aspecto que tenemos que empezar a dominar, si queremos estar en el nicho del derecho inmobiliario, son las diligencias debidas. Hace muchos años, traspasar un terreno era tan fácil como ir a donde, y vamos a ponerlo entre comillas, donde mi abogado, por supuesto, un notario público. Vamos a ir donde mi abogado para que nos haga la escritura de compra. Hoy día ya no es así. Hoy día son tantos los elementos que tenemos que investigar que tenemos un periodo que le llamamos en español de diligencias debidas o due diligence en inglés. Es un periodo que va desde el momento en que se firma ese precontrato y hasta que se firma la escritura. En ese periodo, que usualmente lo vamos a fijar en alrededor de 30 días, vamos a investigar la propiedad. Vamos a hacer un estudio del título, vamos a estudiar cómo se encuentra dentro del registro nacional, si tiene gravámenes o tiene anotaciones, si tiene algún proceso. Podemos hacer un estudio de antecedente de dominio. Vamos a estudiar impuestos, vamos a estudiar si tiene agua y si no tiene agua, si es factible llevar agua, si tiene electricidad y si no tiene electricidad, si es factible llevar electricidad. Lo mismo con el internet. Si está dentro de un condominio, tenemos que investigar tanto al condominio como el reglamento de condominio y administración y además solicitar una certificación por parte del administrador de estar al día en las cuotas condominales. Y así tenemos un listado enorme porque va a depender de qué tipo de propiedad vamos a adquirir. No es lo mismo, por ejemplo, adquirir una propiedad grande para ser desarrollada que adquirir un lote pequeño, que adquirir una casa, que adquirir un apartamento en condominio, que adquirir un lote en condominio o que adquirir
un derecho de posesión. Cada uno de estos ejemplos que he dado van a tener un proceso de diligencias debidas diferente, para lo cual tenemos que tener un listado que nos va indicando qué es lo que tenemos que ir revisando. Y ojo, que es muy importante, no es solo poner un check y decir ya pedí tal cosa o ya vi tal otra, sino que hay que entrarle al fondo y estudiar. También paralelo a esto, hoy día es altamente recomendable trabajar con empresas de custodio de fondos o escrow companies, o empresas escrow también, que son empresas debidamente inscritas en la Superintendencia General de Entidades Financieras para poder manejar fondos de terceros. ¿Por qué esto? Porque tampoco hoy día trabajamos como el sistema de antes, o se trabaja, pero muy poco, el de le doy un 10% de opción de compraventa y ese dinero entra a las arcas del vendedor y de ahí no sale. Hoy día se trabaja más con las promesas recíprocas de compraventa y ese depósito inicial, que usualmente es un 10%, pero puede ser un 5, puede ser un 20, va a un tercero custodio. De tal manera que el dinero está protegido tanto para el vendedor como para el comprador durante ese periodo que vamos a hacer las diligencias debidas. Ahora, para poder abrir una cuenta escrow, hay que cumplir con una serie de requisitos por parte del adquirente, del comprador. Todas las empresas escrow van a poner a llenar un formulario de conozca a su cliente, que también se le conoce como KYC, y también van a estar pidiendo el recurso de dónde viene, o sea, cuál es el origen de esos fondos que van a enviar. Porque lo que se pretende es proteger contra el lavado de dinero. Entonces el adquirente va a tener que demostrar a través de diferentes fórmulas, por ejemplo, a través de sus impuestos, a través de certificaciones de un contador, a través de facturas, a través de copias de cuentas bancarias, de dónde viene el dinero y cómo fue que se obtuvo ese dinero por parte de ese comprador para ahora poder ir a adquirir un bien inmueble. Si no se cumple con esos requisitos, pues no se va a poder entonces utilizar el dinero a través de una empresa de custodia de fondos de terceros, lo que va a dificultar mucho más la transacción. Entonces, un abogado que se dedique a derecho inmobiliario, pues tiene que conocer estos aspectos, qué es lo que se solicita y, por supuesto, conocer de las diferentes empresas que se dedican a esta labor. Una vez que se ha completado las diligencias debidas, entramos a otra etapa y es determinar si ya se cumplió con todos los requisitos para la custodia de fondos, de tal manera que puedan mandar el monto restante. Por otro lado, los abogados y notarios deben hacer un desglose de los gastos y de sus honorarios para ser enviado a ambas partes para que se cubran y se depositen en esta cuenta custodia para cuando se haga la escritura, pues ya tengamos el dinero asegurado. Y vamos a preparar, por supuesto, el borrador de la escritura compraventa. Finalmente vamos a llegar al día de la compraventa, donde va a tener que estar comprador y vendedor, y vamos a llevar a cabo la escritura de compraventa, donde el notario público tendrá que leerlo. Si alguna de las partes habla otro idioma, hay que traducirlo o tener un traductor, y las partes van a firmar. En ese momento se hace el traspaso entonces del bien inmueble, pero el trabajo no se acaba ahí. Hay mucho más, o sea, sí, hay un intercambio ya de llaves, ¿verdad? Y alguien le entrega la llave a otro, que es la fórmula más simbólica de decir que se hizo el traspaso, pero tenemos después una etapa posterior que tiene varios elementos que tenemos que tomar en consideración. Uno primero es que el notario debe inscribir esa escritura. Así las cosas, debe haber mandado una copia de la escritura
a la empresa de custodia de fondos de terceros para que esta empresa empiece a repartir los fondos de acuerdo con las instrucciones que previamente ha recibido. Esto es, que le pague a los corredores de bienes raíces, que le pague a los abogados y el dinero restante, pues que se haga entrega al vendedor de acuerdo con las instrucciones que se habían dado. Ya con el dinero en mano, entonces el abogado notario podrá pagar el impuesto de traspaso, los timbres correspondientes y presentar la escritura. Que los que estamos en derecho inmobiliario sabemos que debe hacerse lo antes posible por aquello de lo que establece el artículo 455 del Código Civil. Una vez presentada, pues ya estamos en ese proceso de inscripción. Y una vez que queda inscrita, entonces todavía tenemos cosas que podemos hacer y que debemos saber. Por ejemplo, hay que registrar la propiedad en la municipalidad, por ejemplo, hay que registrar el valor en la municipalidad o en muchas ocasiones vamos a estar incluso ofreciendo servicios tales como cambiar el dueño en el servicio de agua o en el servicio de electricidad, informar al condominio cuando se trate que ya se inscribió la escritura, etc. Entonces vean que el proceso de compraventa de un bien inmueble es pues mucho más que simplemente hacer una escritura. Evidentemente, cada uno de estas etapas que he indicado, pues tiene una serie de cosas que tenemos que ir trabajando con mayor detalle. Pero repito, el estar en derecho inmobiliario no significa el dedicarse a hacer escrituras de compraventa, sino que va mucho más allá. Ahora, una vez que ustedes tienen un cliente que ha adquirido, ese cliente se puede convertir en su cliente de por vida, no un cliente eventual que nada más hizo una compra, sino que ustedes van a seguir siendo los abogados y para poder lograr eso tienen que haber dado un servicio rápido y muy bien hecho. Porque a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, si compraron con una sociedad, vamos a estar haciendo todo lo que se tiene que hacer para la sociedad, registro de transparencia, podemos trabajar con la declaración de sociedades inactivas, pagarle los impuestos de sociedades, etcétera. Si compró con como persona física, entonces podríamos estar trabajando en hacerles un testamento o en establecer un fideicomiso. En fin, hay mucho trabajo adicional que se puede presentar a propósito de haber sido el abogado de una de estas partes. Por tanto, el derecho inmobiliario implica mucho más allá que una escritura de compraventa. El mundo del derecho inmobiliario es exactamente igual que el mundo de cualquier otro derecho. O sea, igual estamos ante un servicio que estamos vendiendo. Entonces tenemos primero que comportarnos como abogados de éxito. ¿Qué significa eso? Probablemente yo no sé cómo entrar al nicho, pero primero yo tengo que estar muy, muy, muy claro de quién soy y cuánto valgo. Eso es lo primero. Número dos, tenemos que tener entonces yo lo veo como un triángulo, ¿verdad? En donde se va a integrar siempre cuerpo, mente y espíritu. Y tienen que estar bien. A partir de ahí, cuando salimos de la universidad, yo le digo a mis estudiantes que son de último nivel, les digo, salimos con una licenciatura en nociones básicas del derecho. Entonces usted no puede entrar a ningún nicho ni ofrecer el trabajo a nadie si usted no conoce. O sea, hay que seguir estudiando. Número uno. Número dos, repito, hay que estudiar los diferentes nichos, porque no puede uno simplemente decir, hoy empiezo a trabajar derecho inmobiliario. ¿Qué derecho inmobiliario a dónde? ¿En qué parte del país? Para poder determinar cómo lo voy a ofrecer. Es que si no, ¿a quién se lo voy a ofrecer? Porque no es lo mismo, y me refiero, por ejemplo, al caso de Costa Rica, no es lo mismo trabajar el Pacífico Norte, donde es una serie de extranjeros de cierto nivel económico, además, porque están llegando a un aeropuerto que es más caro y porque hay un desarrollo hotelero mayor, que trabajar en la costa del Pacífico
central o sur, donde el acceso es más difícil, y el central es gente que va a volar a la capital, el sur va a volar a la capital y luego se tiene que desplazar hacia el sur, probablemente también en avión o en trayectos en vehículos muy largos. También sabemos que no hay grandes hoteles, entonces el tipo de cliente que le vamos a llegar es totalmente diferente al del norte. Ni qué decir cuando nos referimos, por ejemplo, a nacionales. No es lo mismo trabajar con extranjeros que trabajar con nacionales. Y ojo, aquí no estoy diciendo que es que los nacionales van a pagar más que los extranjeros. No. Hay que trabajar con ética y vamos a cobrar siempre lo mismo. No importa si es nacional o es extranjero. Vamos a cobrar lo mismo. Pero sí, la forma en que nos vamos a acercar es muy diferente. Porque, por ejemplo, si vamos a trabajar con extranjeros, es muy importante que sepamos que es con otro idioma. Bueno, ideal el inglés, pero hay un nicho enorme para los que hablan francés o alemán. Muchísimos alemanes y muchísimos franceses y muchísimos italianos pueden estar interesados. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que anunciarnos. Y ojo, no nos podemos anunciar porque el colegio no nos permite así como que voy a sacar un anuncio en algún lado. Eso sería falta de ética. Entonces tenemos que aprender a usar las redes sociales. Y hay muchas redes sociales en las cuales empezamos a darnos a conocer. Ese es un elemento absolutamente indispensable, para lo cual se nos tiene que quitar el miedo a la cámara, tenemos que saber hablar, tenemos que saber modular, tenemos que saber vestir, porque nos van a estar viendo. Y luego tenemos que saber cómo colocar esas redes sociales a un nivel en donde le esté llegando también al nicho que queremos, porque uno puede poner las cosas en redes sociales que no llegan, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo colocar. Para mí hay otro muy, muy importante y es lo que yo llamo el boca a boca. Tenemos que lograr una primera persona. Esa primera persona a veces se logra por un amigo, se logra por un familiar, se logra porque le conté a alguien que soy abogado. Pero ese primero, ese número uno, es el que nos puede llevar a otras personas. El boca a boca se da desde dos perspectivas. La número uno es clientes hablando de uno y la número dos es uno hablando de uno. No podemos esperar a estar sentados en una oficina y que lleguen y nos toquen la puerta y decir, vengo a hacer una transacción inmobiliaria. O sea, eso es uno en cada 1000, me imagino yo, o más. Entonces, no es una cuestión de, voy a ir a abrir una oficina en Playa X o voy a ir a abrir una oficina en la ciudad tal. Tenemos primero que haberlo estudiado y luego determinar si es conveniente abrir la oficina o tenemos que estar viajando y tocando puertas primero. Ahora, aquel que se siente en una oficina a esperar que le lleguen, sepan que no les va a llegar. No llegan. No es que llegan a tocar la puerta, muy pocos casos. Hay que salir a buscarlo. Boca a boca, tocando puertas y redes sociales. A partir de ahí, por supuesto, que si vamos a ir un boca a boca, pues tenemos que tener nuestras tarjetas de presentación, un QR, darnos a conocer a través de redes sociales, etc. Para esto también es conveniente tener un conocimiento básico, por lo menos en el proceso de ventas, porque vender no es fácil. Primero, no podemos fallarnos a nosotros mismos ni tener miedo. Eso es lo número uno, porque si no, entonces vamos a vender miedo. Entonces tenemos que tener mucha seguridad y a partir de ahí tenemos que saber manejar objeciones, porque siempre vamos a tener objeciones, siempre vamos a tener personas que nos van a decir, ya tengo otro abogado, es que usted es muy caro, es que. Entonces es muy bueno manejar o aprender a manejar las objeciones. Y entre más habilidades además tengan adicionales a su carrera de derecho, pues eso les va a ayudar a vender más. Por ejemplo, alguien que es deportista, pues le es más fácil llegar a los deportistas. Alguien que le gusta el arte, le es más fácil llegarle a la gente de arte. Alguien que sabe idiomas, pues también es más fácil llegarle a otras gentes. Porque lo que tenemos que hacer es saber llegar a la gente. Esa es la única fórmula. O sea, no hay una fórmula mágica para decir, la gente llega a mí porque me he especializado en derecho inmobiliario. Ahora, hay que darse a conocer como especialista en eso, para lo cual también entonces invito a muchos de ustedes a que
escriban en revistas especializadas, escriban en revistas de bienes raíces, eh, procuren darse a conocer, den clases, o sea, hay muchas fórmulas para las cuales uno se puede dar a conocer, pero no es sentado en un escritorio, en una oficina, esperando a que lleguen. Nos es prohibido hacer un anuncio claro diciendo yo soy abogado y cuesto tanto y me llamo tal y estoy en tal lado. Eso es antiético. Lo prohíbe el Colegio de Abogados, por lo menos en Costa Rica y en casi todas las barras en Latinoamérica. No en los Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica. Entonces no podemos hacer un anuncio diciendo yo soy abogado, venga a mí. Pero no está prohibido el hacer contenido. El contenido que nosotros queramos. Y así nos damos a conocer, por supuesto. Y ese contenido lo podemos estar publicando a través de videos, a través de reels, a través de stories, a través de fotografías. O sea, hay tanta forma para presentar ese contenido. Entonces, por supuesto, si yo quiero manejar el derecho inmobiliario, lo primero que tengo que hacer es empezar a dar contenido de derecho inmobiliario. Ideal, si son extranjeros, que pueda yo estar dando ese contenido en el idioma de aquellos extranjeros que yo quisiera que trabajen conmigo. Entonces, si yo lo hago en español, pues ya yo sé que tengo un mercado latinoamericano y España, sobre todo. Pero si hago inglés, probablemente sea un mercado de casi cualquier parte del mundo. Si es francés, va a ser mucho más focalizado a Francia y a Canadá. Si es italiano, pues sin duda alguna a Italia. Pero el alemán se habla un poquito más que en solo Alemania. Entonces tal vez puede ser una fórmula de atraer un mercado específico. Es más, en Costa Rica han existido y existen grandes abogados en derecho inmobiliario que tienen un nicho específico solo por el idioma. Y conozco uno por lo menos, pues son varios, pero uno que me viene en este momento a la mente, que maneja a los alemanes porque él habla perfecto alemán. Por otro lado, eh, tengo otro caso de una persona que trabaja en bienes raíces, habla español perfecto, habla inglés bastante bien, pero su idioma eh, natal es francés. Entonces atrae clientes de habla francesa, tanto de Francia como de Quebec, en Canadá. Pero ¿qué busca? Busca abogados que hablen francés también. Entonces vean cómo ese nicho puede perfectamente ser de uno si uno habla ese idioma. Ahora ustedes imagínense creando contenido en ese otro idioma. Entonces el contenido es lo que nos va a hacer vender, sin necesidad de decir, búsqueme, este es mi teléfono, esta es mi dirección, esto es lo que yo hago. Nada más contenido, porque con el contenido, pues evidentemente pueden perfectamente, si la gente está interesada, escribir. Cuando uno trabaja las redes sociales, tiene que determinar a quién le va a llegar. Entonces a nosotros, los que nos dedicamos al derecho inmobiliario, nos interesan especialmente dos sectores. El sector del comprador y el sector del vendedor desarrollador. Cuando nosotros buscamos a los desarrolladores, evidentemente vamos a buscarlos en el idioma de los desarrolladores, que suele ser, por ejemplo, en Costa Rica, español, la gran mayoría, y si no, inglés. ¿Y qué es lo que nos interesa? Demostrarle a esas personas que nosotros manejamos temas tales como segregaciones, urbanizaciones, condominios, etc. Entonces, el contenido que vamos a crear es ese. Viene el otro sector, que es el del comprador. Entonces, nuevamente, si el comprador es nacional, pues hay que llegarle en español. Si es latinoamericano, España, hay que llegarle en español. Y si no, pues recomiendo inglés u otro idioma. Y también vamos a hacerlo a través de crear contenido. Ahora bien, además de esos
dos, de ese comprador y ese desarrollador o vendedor, tenemos un sector que es tremendamente importante en el sector del derecho inmobiliario y son los corredores de bienes raíces, agentes inmobiliarios o corredores de bienes raíces, porque estos representan a compradores, a vendedores o a ambos. Entonces, ¿qué mejor que estar bien con esos corredores? Tener un networking con esos corredores en el sector en el que hayamos decidido trabajar, para lo cual hay que ir y tocar la puerta. Eso es lo primero que hay que hacer, tocar la puerta, hablarles, presentarse. No es solo, no es solo a través de las redes sociales, es físicamente y las redes sociales. Entonces, por ejemplo, si uno utiliza una red social como LinkedIn, tenemos que poner todo el contenido que queremos bien dirigido hacia esos corredores. En el idioma también, otra vez, que nos interese, porque hay corredores de habla inglesa y hay corredores que hablan español. Por supuesto, yo iniciaría con español, pero sí dándome a conocer y atrayendo a esos corredores. Entonces, personalmente, ¿qué hago yo? Pues yo busco corredores en LinkedIn y entonces busco conectar con ellos. Algunos me aceptan, otros no me aceptan. Eso es el juego de la vida, por supuesto. Pero la gran mayoría acepta porque LinkedIn es una red de puras conexiones. Eso es lo que queremos, tener todo el tiempo conexiones. Entonces, entre más conexiones vamos teniendo, a más gente le va a llegar el contenido que nosotros queremos. Ese contenido que dice que sabemos de derecho inmobiliario y qué es lo que trabajamos. Una vez que usted tiene un cliente que está interesado en comprar una propiedad, ¿sabe qué decirle? ¿Sabe cómo orientarlo? ¿Sabe explicarle cuáles son los pasos que se deben cumplir desde la firma de una opción de compraventa hasta la inscripción de una escritura? E incluso los pasos posteriores. Todo esto lo vamos a ver en la masterclass que hemos preparado sobre derecho inmobiliario. Vamos a tratar diferentes puntos: precontratos, debidas diligencias, escrituras, post-cierre, inscripción, cómo seguir siendo el abogado de estas personas. Pero muy importante, vamos a aprender cómo entrar a ese mundo del derecho inmobiliario y qué tenemos que hacer para tratar con compradores, vendedores, corredores de bienes raíces. Los invito a que se inscriban ya a este taller, a esta masterclass de derecho inmobiliario. Inscríbase aquí.